A ver, ahí les va una más. ¿Por qué soy ignorante? A ver, las respuestas que se me vienen a mi cabeza es porque no soy estudioso, porque no me acerco al conocimiento, am, o porque no he tenido las oportunidades para acercarme al conocimiento. Tal vez porque no me han dado una... porque me han dado una versión de los hechos que es incorrecta y yo me la he creído sin cuestionarla. La verdad, ni puta idea. Pero, según Robert Proctor, un machote de la agnotología, que es el estudio sobre la ignorancia, dice que tenemos tres tipos de ignorancia. La primera, ignorancia en estado nativo. Es la ignorancia natural, la ignorancia de la que hemos estado hablando hasta ahora. La ignorancia de un recién nacido, si quieren ponerlo así. Alguien que por naturaleza desconoce mucho, casi todo del conocimiento que se ha producido. Número 2, la ignorancia por elección selectiva, perdón. Bueno, ¿qué es eso? Podrían preguntarse. Bueno, significa que en la medida en que nosotros hemos elegido un tema, hemos ignorado muchos otros. Es una ignorancia elegida. A lo mejor consciente o inconscientemente hemos decidido ignorar ciertos temas. Por decir algo, si alguien se metió a estudiar física, a lo mejor es muy probable, bueno, está ignorando otras carreras, por decir política, filosofía, qué sé yo, religión. Si alguien se metió a estudiar política, a lo mejor ha decidido renunciar a estudiar química física. ¿Se entiende? En un ejemplo a lo mejor un poco más sencillo. En la medida en que nosotros observamos y ponemos nuestro foco, nuestra atención en un punto, por decirlo, en un punto A, vamos a ignorar un punto B. Por sencilla elección. Ahora, y ahí viene el tercer tipo de ignorancia, que es el más escalofriante. Se llama ignorancia por construcción activa. Chéquense esta. Es una ignorancia que es elegida por otros, por personas, por instituciones que dicen qué es lo que quiero que sepas y qué es lo que quiero que ignores. Personas o instituciones, organizaciones, empresas, gobiernos que activamente publican o hacen más popular información que les conviene y ocultan de manera a propósito información que no les conviene, que desmiente sus teorías, por decir algo. El ejemplo claro aquí es el ejemplo de las tabacaleras. También podríamos, seguramente podríamos incluir la industria de muchos alimentos, ¿no? Que si nos dicen algo, es algo que les conviene a ellos y ocultan todo lo que no les conviene. A partir de estas tres ignorancias es donde podemos empezar a cuestionar un poco la naturaleza de nuestra propia ignorancia. Podemos empezar a analizar, cuál es la ignorancia que tenemos por naturaleza, todo el conocimiento que naturalmente no conocemos. Podemos empezar también a cuestionarnos la ignorancia por elección selectiva, ¿no? Toda la ignorancia de la que somos a lo mejor conscientes que no sabemos y a lo mejor también un poco inconscientes de que no sabemos, ¿no? O sea, que a las cuales les hemos dado la espalda. Y perdón que me haga tanta bola. Sin embargo, el tercer tipo de ignorancia, la ignorancia por construcción activa, es la más difícil de percatarnos. O es la más difícil de la que podemos entrar en conciencia. ¿Por qué? Porque es la más sutil, definitivamente. Seguramente tiene que ver con que estas personas u organizaciones han hecho bien el trabajo de engañarnos o de confundirnos.
Y es complicado darse cuenta de este tipo de información, porque a lo mejor la sabemos y la difundimos sin darnos cuenta. Y es complicado darse cuenta qué tipo de información sabemos y difundimos sin cuestionarnos y que está claramente errónea. La información que aceptamos y difundimos está claramente errónea. Tal vez habría que empezar a preguntarnos, ¿tenemos algún fanatismo, algún dogma que no cuestionamos? Bueno, como sociedad sería un poco más fácil, a lo mejor, responder a esta pregunta. Y aquí, por lo menos para mí, si hablamos de dogmas que son que no son cuestionados o que claramente no son cuestionados y a lo mejor están mal, yo me atrevería fácilmente a señalar algunos cuantos, a lo mejor dogmas religiosos, gente antivacunas o terraplanistas, pero entro en un problema, por lo menos para mí, en la medida en que quiero desmentir estas ideologías, si quieres ponerlo así, porque aunque, vamos a tomar el ejemplo de los terraplanistas, aunque yo crea que el mundo es esférico o es redondo, no tendría pruebas o argumentos lógicos para demostrarle a un terraplanista que esto es así. Y esto es complicado porque es muy difícil explicar esto que supuestamente sé, que supuestamente es obvio. ¿No tenemos algún tipo de creencia que es así, que a lo mejor sabemos que es así, pero que no podemos explicar cómo? Si alguien concuerda conmigo aquí, seguro hay muchas cosas que no sabemos cómo son, pero que sabemos que son así. Hay cosas también que no sabemos cómo, pero que nos han dicho que es así, ¿no? Por ejemplo, que la economía va bien, bueno. Que no pasa nada, por ejemplo, con el cambio climático, o que Dios existe, por decir unas cuantas. Entonces, hasta aquí nos encontramos con varias preguntas difíciles. La primera, ¿hay algo que sepa? Perdón, ¿hay algo que no sepa que pueda ser peligroso? No, pues no sé. Sería la primera pregunta, o por lo menos mi respuesta, perdón. Pero debería estar atento. Debería estar atento a esas cosas que no sé, que son peligrosas, que no sepa. Segunda pregunta, ¿cómo estoy seguro de lo que sé? Volviendo a este ejemplo del terraplanismo. O tal vez, si soy un poco, más valiente, tengo ideas en las que creo que no quiero cuestionar, que me da miedo cuestionar. Tal vez, si nos atrevemos a intentar responder esta segunda pregunta, estemos empezando a responder la primera. La verdad es que sí es algo peligroso, o tiene algo de peligroso pensar como se quiere que se piense, vivir como se quiere que se viva. Evidentemente es algo desilusionador para nuestra libertad, ¿no? Vivir bajo una cierta comunicación. Pero, ¿a quién creerle? ¿Cómo saber a quién creerle? Si retomamos un poco, entendamos que la ignorancia tiene que ver con la comunicación de la información, o más bien tiene que ver con la falta de comunicación, o lo que no se nos ha, la información que no se nos ha comunicado. Palabras clave, información y comunicación. ¿Por qué es tan importante? Sobre todo, ahora quiero hablar de la cuestión de la comunicación. Porque Anthony Bray nos menciona que la comunicación de la información ha evolucionado desde la creación del lenguaje.
El primer tipo de comunicación que teníamos era de uno a uno, es decir, de una persona a una persona. Una charla, evidentemente, pero todavía podemos experimentar este tipo de comunicación de otras maneras. Un WhatsApp, una carta, una llamada por teléfono, sigue siendo una comunicación uno con uno. En este tipo de comunicación podía ser más sencillo la revisión de la información. ¿Por qué? Porque hay un tipo de retorno. Cuando alguien te cuenta un mensaje, puedes analizar la lógica, puedes analizar las evidencias que te está probando, ¿no? Puedes dar un mensaje de vuelta, preguntar por qué y pedir explicaciones. Pero esto se va complejizando con la medida en que va evolucionando nuestro lenguaje o los tipos de comunicación. El segundo tipo de comunicación es la comunicación de uno con todos. Y esta comunicación también nos acompaña desde el principio. ¿Cómo la podemos o cómo la hemos experimentado? Es una comunicación que se da de una charla de uno a todos. En realidad, también creo que la manera correcta en la que se debería decir es de uno a muchos. Puede ser un discurso público, un mensaje a la comunidad. El día de hoy todavía lo podemos experimentar con la televisión, con el periódico. Los libros son un tipo de mensaje que va de uno a muchos. Las pancartas, todo la publicidad que se ve, la publicidad del gobierno, por ejemplo. Ahora, el problema es que este tipo de comunicación no tiene ese retorno. Al menos no se puede hacer de la misma manera que con el uno a uno. Sino, en todo caso, la manera en la que se responde tendría que ser de la misma manera. Un discurso público, una noticia en televisión, responder un libro con otro libro o con otra pancarta, ¿no? Sin embargo, ahora es más complejo. Ahora la comunicación con la llegada del Internet se ha complejizado. Ahora se dice que tenemos una comunicación de todos con todos, o, si quieren volver a ser más precisos, de muchos con muchos. ¿Por qué? Porque ahora somos una red donde muchas personas ponen información y son otras las que retroalimentan esa información o las que niegan esa información. El Internet. Todo el Internet. Se entiende mejor, a lo mejor en las redes sociales, Twitter sobre todo, o Wikipedia. También podemos ponerla como algún tipo de ejemplo. Y aquí el problema se hace más grande. ¿Por qué? Porque somos una red. Vean cómo lo dice Anthony Bray. Somos una red formada por centenares de millones de conexiones permanentes de alta velocidad que nos dan información constantemente. Entonces tenemos información, mucha información, demasiada información. Con cada cosa que se manifiesta hay por lo menos 3 que la niegan y 5 que la confirman. Y a la vez, o el día de mañana, hay 10 que confirman a las que la negaron y 20 que niegan a las que confirmaron. ¿Se entiende? Es un dilema un poco complicado, porque la información sigue creciendo y sigue creciendo. En la medida que estamos escuchando esto, a lo mejor se han creado nuevos debates en Internet o se han publicado nuevos papers científicos o ensayos, ¿sabes? Entonces, es difícil. Hay demasiada información, esto ya lo habíamos dicho. Más información de la que podría entrar en toda nuestra memoria. Más información de la que tenemos tiempo a revisar. Pero a lo mejor ese no es el dilema que deberíamos abordar. La cuestión de la información es un hecho que no va a cambiar. Lo que deberíamos estar preguntándonos es, ¿tengo las herramientas para discernir la información? ¿Tengo las herramientas o el criterio para saber cuál es buena información y cuál es mala información?
¿No seré yo también una de esas personas que habla con mucha seguridad sobre cosas de las que no me he cuestionado o de las que sé muy poco? ¿Estoy consumiendo buena información al ver este podcast? ¿Sí? ¿No? ¿Ni puta idea?